Hoy vamos a trabajar en una herramienta que se llama PBWatts y es para predecir el comportamiento energético anual de una instalación fotovoltaica. En este caso trabajaremos con un ejemplo en Guadalajara, México, debido a que nos han estado pidiendo que expliquemos cómo funcionan distintas herramientas para varios países de Latinoamérica. Así que comencemos. Esta herramienta tiene como objetivo conocer la energía tanto mensual como anual que produce una instalación fotovoltaica y nos permite planificar preliminarmente la misma debido a que podemos trabajar en conjunto con Google Maps. Finalmente nos otorga un reporte en PDF y también podemos descargar los datos en Excel de manera horaria o mensual. Y si se quedan hasta el final del video, vamos a trabajar justamente en cómo procesar esos datos en un Excel de manera automatizada. La página del calculador es pbwatts.nrel.gov, en donde nos aparece esta presentación, y aquí tenemos a la derecha una flechita verde que nos permite visualizar otro tipo de herramientas con las cuales trabajaremos en otros videos, como por ejemplo el SAM o modelos financieros, incluso también orígenes de bases de datos. Bien, comencemos escribiendo la ciudad de México con la que vamos a trabajar, Guadalajara. Le damos Go y aquí nos trae a la siguiente pantalla en donde vemos la latitud y la longitud y la altura del lugar que hemos seleccionado. También podemos acceder al mapa con el scroll del mouse y apretando la tecla Control, lo cual nos permitirá hacer zoom y localizar, por ejemplo, una vivienda puntual. Recuerden siempre apretar el scroll junto con la tecla Control para movernos dentro del Google Maps. Aquí tenemos estas opciones de base de datos, aquí conviene tildar todas, y luego lo que vamos a hacer es pasar al siguiente punto, que es información del sistema. Aquí ya vamos a hablar más precisamente del sistema fotovoltaico. Como podemos ver, el primer dato que nos pide es la potencia en continua del sistema fotovoltaico. Si pasan el mouse por arriba de los botones que tienen la letra I, que significan información, se abrirá un cuadro en donde tenemos todo lo que es la documentación de ayuda, con lo cual si tienen alguna duda pueden presionar ese botón y comprender de qué se trata el campo que estamos por completar. En este caso no es ni más ni menos que la potencia en STC de los paneles fotovoltaicos. Para el ejemplo vamos a suponer una instalación de 1 kilowatt. Después tenemos acá el tipo de módulo, y esto tiene que ver en las cuentas que hace de manera interna el software. Nos da la opción de elegir en un módulo tipo estándar, premium o thin film. Vamos a colocar estándar para este caso. Después tenemos la opción de cómo vamos a configurar nuestro sistema fotovoltaico de manera física. ¿Qué quiere decir? Es una estructura fija en un open rack, que significa básicamente una estructura que está sobre un techo plano, en donde uno da la orientación e inclinación que uno quiere en función del tipo de estructura que elige. Después tenemos las estructuras montadas copiando o siendo coplanales al techo. Después tenemos con seguidor, ya sea en un eje o en dos ejes. Sobre esas opciones hablaremos en otro video. Por ahora vamos a ir con las estructuras fijas. Luego tenemos las pérdidas del sistema. Por default vienen en 14.08, pero también podemos calcularlas completando todos estos datos que vemos acá. Los mismos son suciedad, sombra, nieve, mismatch entre paneles, esto es cuántas pérdidas tenemos por la sola diferencia eléctrica que pueda haber en una rama de paneles que se supone que son iguales, pérdidas en el cableado, en la conexión, las pérdidas LED, que son las pérdidas de degradación de los módulos año a año, entre otro tipo de pérdidas a completar.
para una primera simulación, recomendamos dejar los valores por default y luego empezar a dar más precisión. De todas maneras, no se olviden de que esta etapa de cálculo preliminar justamente es preliminar, con lo cual hay que ver hasta qué punto tiene sentido modificar estos valores. De todas maneras, está la posibilidad. Le damos Save y nos quedan las pérdidas, en este caso por default. Después tenemos el ángulo de inclinación y el azimut, que es el ángulo de orientación. Se supone que el software, para la latitud en donde está siendo planificada la instalación, nos da por default el ángulo óptimo anual, pero uno puede cambiarlo. Y también tenemos el ángulo de azimut. Y acá, esto es muy importante, vamos a pararnos arriba del campo, vemos que uno puede elegir entre 0 y 360 grados y que si pone 0 es para planos mirando al norte y si pone 180 es para planos mirando al sur. Con lo cual, para el hemisferio norte debemos colocar 180 grados. Después vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si acá ponemos 0? Pero es clave determinar este valor con precisión debido a que puede estar mirando por completo hacia el lado equivocado. Aquí también tenemos una opción para localizar una instalación potencial en un techo, pero haciendo una pequeña elección de área a ocupar. Y esto hará una cuenta en donde me calculará cuál es la potencia que me entra en esa superficie. Entonces vamos a hacer la prueba para que quede clara la explicación. Vamos a cerrar esto que trae por default. Ya estamos obviamente en Guadalajara. Vamos a elegir algún lugar, algún techo. Vamos a suponer este lugar. Y vamos a definir puntos. Imagínense que nosotros queremos definir una instalación aquí. Fíjense que aquí arriba nos va diciendo cuál es la capacidad de potencia pico en continua, o sea de paneles, que podemos colocar en esta área de 68 metros cuadrados. Ahí al corregir el punto se corrigió. Entonces, ese es el valor que va a tomar por default a la hora de hacer las cuentas. Vamos a darle OK. Y aquí vemos que nos coloca la potencia que surgió del análisis gráfico sobre el Google Maps que acabamos de realizar. Pero vamos a volver a nuestro ejemplo inicial de 1 kilowatts. Bien, ¿qué más tenemos? Parámetros avanzados. Aquí tenemos el ratio de CAC, que básicamente este ratio es una relación o una fracción en donde en el numerador tenemos la potencia en STC de los módulos, o sea la potencia en continua, pero en STC, y en el denominador tenemos la potencia nominal de los inversores o potencia AC. Debajo tenemos la eficiencia estándar por default de un inversor y un ratio de cobertura del espacio o del suelo, como dice ahí, en donde lo que nos relaciona es el área bruta de los paneles versus el área horizontal en donde se colocarán. Finalmente tenemos la parte comercial para el análisis económico. Nosotros no vamos a hacerlo, pero acá uno puede elegir primero si es residencial o comercial. Vamos a poner residencial y uno puede colocar las cuestiones económicas, pero son muy preliminares, ya que esto asume que se inyectará y se venderá toda esa energía, con lo cual no siempre es así, sobre todo si uno hace parte autoconsumo o parte inyección o todo inyección. Hay que analizar muy bien el caso. De todas maneras, se podría aquí poner un valor de referencia como para hacer un cálculo de ahorro de consumo, suponiendo que todo lo que se produce se convierte en energía aprovechada aguas adentro de nuestro medidor. Ok, una vez que tenemos este paso, lo que vamos a hacer es ir al último punto, que es resultados. Podemos ir por acá o por acá, o sea, aquí por donde dice resultados, o yendo a Go To, ir por acá. Y tenemos una tabla que nos indica, en primer lugar, cuánta energía en kilowatt hora, año, vamos a producir justamente por año.
En la primera columna tenemos los meses, en la segunda tenemos la irradiación solar en el plano de captación. Esto es un valor diario medio mensual en el plano de captación. Aquí tenemos la energía eléctrica inyectada a la red y aquí, si hubiésemos colocado la tarifa, hubiese hecho la cuenta de multiplicar de tarifa por energía y se hubiesen calculado los valores. Ok, este resultado se puede sacar de varias maneras. Uno es generando un PDF, y antes de generar el PDF quiero hacer algunos comentarios. Uno acá puede hacer algunas salvedades sobre lo que estuvo evaluando. Si es algo muy preliminar, puede escribir las consideraciones que tuvo en cuenta a la hora de hacer este reporte o no poner nada. Seguimos abajo, tenemos algunos datos que van a salir en el informe, como son la localización, latitud, longitud, el nombre de la ciudad, en este caso Guadalajara, especificaciones del sistema fotovoltaico, que es residencial, la potencia en STC en continua, de 1 kilowatt, el tipo de módulo, bueno, todas las cosas que fuimos eligiendo a medida que íbamos completando los datos. Factor de capacidad, que después vamos a hablar sobre esta métrica. Así que probemos inicialmente en cómo se genera el informe en PDF. Vamos a darle a imprimir los resultados. Bien, nos aparece esta página, que lo único que hay que hacer es guardar, y acá están todos los detalles sobre el alcance y limitaciones que tiene el reporte de PV Watts, y le damos guardar y lo guardamos en donde querramos. No hay mayores desafíos en este paso. Vamos a guardarlo para poder abrirlo y verlo. Aquí estamos abriendo el PDF y bueno, observamos la tabla con los datos de irradiación en el plano de captación, la energía producida tanto mensual como anual y datos que hemos elegido a medida que trabajábamos sobre el diseño del proyecto. Ok, una vez que tenemos los resultados, lo que se puede hacer es volver hacia atrás y cambiar algún parámetro, por ejemplo, la inclinación. Recordemos este número, 1786 kWh/año. ¿Qué pasa si le cambiamos la inclinación? En vez de poner 25, vamos a poner 50. Vamos de vuelta a resultados y vemos que bajó. Lo que uno puede hacer para corroborar que está frente a un ángulo óptimo, en caso de que tenga la posibilidad de mover el ángulo, es ir probando hasta que encontremos ese ángulo óptimo. En caso de tener un techo en donde hay que respetar la pendiente del mismo, lo que se debe hacer es colocar acá el ángulo que tenga ese techo. Vamos a hacer la última prueba, que tiene que ver con qué pasa si ponemos 0 en vez de 180. Fíjense que bajó la producción. ¿Por qué no bajó tanto? Bueno, el sencillo motivo de que estamos en una latitud cercana al Ecuador. Mientras más bajo esté inclinado nuestro sistema de captación, menor incidencia va a tener el azimut. De hecho, en inclinación 0 ya no importa el análisis de azimut, pero vamos a dejarlo en 180, que sabemos que en el hemisferio norte el objetivo es mirar hacia el hemisferio sur. Para este calculador debemos colocar 180. Entonces volvemos a colocar la parte de resultados y volvemos a los valores originales. Finalmente, lo que queremos mostrarles es que aquí se pueden bajar los datos de manera mensual u horaria. Así que vamos a bajar primero los datos de manera mensual. Bajamos los datos y abrimos el Excel, que está en .csv, en donde tenemos una primera parte que tiene los datos resumen de la instalación y luego tenemos los datos mensuales. Ahora, este formato es bastante incómodo para hacer gráficos o análisis, y lo que vamos a hacer es justamente separar estos datos de manera que nos permita hacer diferentes análisis o gráficos. Para eso debemos comprender cómo están separados los datos en este Excel. Aquí podemos ver, por ejemplo, mirando esta fila, la 18, que tiene todos los campos de los valores que están aquí debajo, vemos que los campos están separados con coma. El mes, la energía AC,
la energía solar incidente en el plano de captación. Bueno, todos esos datos los tenemos separados por comas. Y acá cuando vemos los números, vemos que la separación decimal está hecha con punto y depende cómo tengan configurado el Excel, eso les puede servir o no. En el caso de mi Excel, separación decimal debe ser con coma. Por lo tanto, para poder separar estos datos, vamos a usar una función que nos lo va a permitir, pero previamente hay que hacer algunas modificaciones, como por ejemplo reemplazar las comas por punto y coma para después separar todos los datos en función de ese punto y coma. Entonces vamos a seleccionar la columna A, vamos a poner control V larga, buscar y reemplazar, y vamos a buscar todas las comas y vamos a reemplazar por punto y coma. Buscar lo escribimos acá, reemplazar lo escribimos acá y apretamos el botón reemplazar todos. Bueno, aquí nos indica de que ya se ha hecho el reemplazo, le damos a aceptar, cerrar. Ok, ahora lo que vamos a hacer es cambiar todos los puntos por coma, por eso hicimos primero el cambio anterior, porque queremos pasar del separador de punto decimal a el separador de coma decimal. Entonces vamos a volver a elegir el campo A o la columna A, control V larga, vamos a buscar los puntos y los vamos a reemplazar por coma, reemplazar todos. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es primero seleccionar esta parte del Excel, vamos a ir a datos y esta opción de texto en columnas nos va a permitir separar los datos con un ancho fijo o delimitados por algún carácter que nosotros vamos a elegir, y es lo que vamos a hacer. Bueno, acá uno puede elegir por qué dato, por qué carácter quiere separar la información. Acá vamos a poner por punto y coma, que es lo que nosotros queremos, y vamos a darle finalizar. Básicamente nos separó los números, lo podemos abrir de esta manera, de los ítems. Pero esto no es tanto lo que nos interesa. Vamos a venir acá, vamos a seleccionar de la fila 18 con control shift, flecha hacia abajo hasta la fila 31. Vamos a ir a texto en columnas, delimitado, ya sabemos que es por punto y coma. Le damos siguiente, finalizar, y ahora sí tenemos todo separado de una manera que podemos operar. Lo que podemos hacer acá es quitarle la cantidad de decimales que tiene, dejarle un decimal, y vamos a poder hacer gráficos que tengan que ver con estos datos que estamos viendo acá, como por ejemplo la irradiación diaria media mensual. Seleccionando este campo con estos datos, insertar gráfico, aquí vemos en función de la evolución temporal de los meses cómo cambia la energía solar incidente en el plano de captación. Lo mismo podemos hacer con la energía producida y de esta manera poder realizar informes que tengan otro tipo de formatos. Igualmente, nosotros lo que hemos desarrollado es un pequeño Excel muy básico en donde ustedes podrán pegar los datos en bruto como los ofrece la página de PWatts y transformarlos directamente en un informe. Lo tienen en el link de descarga que está debajo del video. Vamos a ver un ejemplo para que sepan cómo utilizarlo. Supongamos que vamos a cambiarle algunos datos de entrada al sistema. Vamos a poner 20 grados, resultados. Fíjense que apenas cambió el tercer decimal, 1785 kWh año. Vamos a descargar los datos mensuales en una carpeta. Yo tengo creada esta que se llama PWatts, datos mensuales, y luego van a abrir el Excel que tienen en el link de descarga, que se llama análisis de datos mensuales, el cual es un Excel con macros. Entonces ustedes deberán habilitar justamente las macros. ¿Y cómo funciona este Excel? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es, en esta hoja que se llama pegar datos, es pegar en la celda amarilla los datos que exportaron de la página de PWatts. Vamos al Excel que tenían los datos mensuales, van a seleccionar con control shift, flechita hacia abajo, va a seleccionar hasta el último valor que tiene contenido, apretan una vez más y luego le dan
otra vez a la flechita, van a copiar el contenido seleccionado, van a ir al Excel, análisis de datos mensuales, se van a parar en la celda amarilla, van a pegar como valores y luego van a apretar este botón, que es una macro que se encarga de separar los datos para aquellos que tengan la separación decimal con coma. Una vez que están separados los datos, van a esta hoja que se encuentra al lado, que se llama informe, y ya tiene formato en donde lo único que está haciendo es relacionar las celdas de la hoja de al lado. Tenemos los meses, la energía de salida, la irradiación diaria, media, mensual en el plano de captación, etcétera, etcétera, etcétera. Y debajo tenemos el gráfico. De esta manera pueden guardar como PDF un informe generado por ustedes. Acá en el encabezado pueden agregarles datos propios o modificar este mismo archivo que les dejamos para que lo trabajen como quieran. Tienen la macro ahí para acceder y poder ver cómo está programada. Así que esperamos que esto les sea de utilidad. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los datos horarios. Pero antes les pido que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que vamos a ir subiendo acerca de todos este tipo de herramientas. Y además vamos a estar subiendo archivos como por ejemplo este que les dejamos acá abajo, este Excel, para que puedan trabajar con los datos que proveen las distintas herramientas online. Así que suscríbanse y denle a la campanita. Ahora sí, vamos a bajar los datos horarios. Vamos a ir a la carpeta que tiene estos archivos. Acá tenemos un archivo Excel separado por comas, también de PBWatts, pero ahora horario. Vamos a acceder al mismo y vemos que tenemos la misma lógica de separación de datos. Todo esto viene separado por comas y en función de si a ustedes les conviene o no, esto lo pueden pasar a separación decimal con coma o dejarlo en separación decimal con punto. Va a depender del Excel que tengan cada uno. Vamos a hacer lo mismo que hoy. Ahora solamente para mostrarles cómo separar los datos y qué podemos obtener, qué tipo de datos podemos obtener y que los totales coinciden con el análisis mensual. Entonces vamos a seleccionar con control shift y flecha hasta el final. Aquí vemos que son 8700 y pico de datos. Vamos a poner control V larga, vamos a cambiar la coma por el punto y coma como separador de datos de campo, reemplazar todos. Ya acá la cantidad de datos es muy grande comparativamente con el análisis mensual. Volvemos a seleccionar todo y a presionar control V larga. Vamos a ahora sí cambiar los puntos por la coma. Esto es netamente para los que tenemos separados los decimales con coma. Reemplazamos todos. En este caso se reemplazaron 17.058 posiciones. Cerramos y ahora vamos a ir a datos, texto en columnas, delimitado, en mi caso, por punto y coma. Y ahora sí, tenemos todos los campos: el día, la hora, la componente directa, la componente difusa, la temperatura ambiente, el viento, la irradiancia en el plano de captación. Ahora vamos a charlar un poquito de esto que está acá arriba. La temperatura de celda, la salida de continua y la salida alterna. Lógicamente que la suma de esto debe dar el mismo número que hicimos con el análisis mensual. Vamos a dividirlo por 1000 para que nos dé en kilowatts y efectivamente estamos frente a 1785 kilowatt hora año. Por lo tanto, el análisis lógicamente mensual coincide con el análisis horario, pero esto nos permite hacer otro tipo de cruce de datos. Vamos a charlar un poquito de las unidades que tenemos acá arriba. Aquí vemos que todos los datos son horarios y acá trabaja con potencia, ¿no? Irradiancia es potencia. Para comprender la diferencia entre irradiancia e irradiación, les dejo este link de este video para que puedan justamente diferenciar estos dos conceptos. Pero aquí vemos que lo trabaja como irradiancia, tanto la componente directa como la componente difusa, incluso lo que llega al plano de captación e incluso lo que produce el sistema está en potencia. Con lo cual es extraño porque debería ser energía. Lo que suponemos
debido a que vamos a creer que no está mal el desarrollo de unidades de este laboratorio tan conocido, es que toman la potencia media horaria y que luego al multiplicarlo por la unidad hora da energía. De hecho, lo que tenemos al final es energía, no es lo que dice la unidad del campo. Con lo cual, ojo, hay que tener cuidado con esto porque no está tan claro en cómo lo desarrollan en este informe, ¿sí? Así que tener en cuenta esta diferencia. Vamos a suponer que están tomando la potencia media durante una hora. Por ejemplo, acá 193, si me guío de la unidad, serían 193 watts. Pero esto, cuando lo sumamos, da energía, con lo cual es 193 watts evaluado en una hora, ¿sí? Son 193 watt hora. Para una potencia media constante, ¿se entiende? Bien, así que ojo con las unidades. Si me preguntan a mí, yo acá hubiese puesto irradiación horaria directa y la unidad le hubiese puesto watt hora metro cuadrado. Y así con cada uno de los conceptos que tienen que ver con potencia y energía. Bien, lo interesante de esto, vamos a agarrar un día cualquiera, por ejemplo este día, vamos a graficarlo y vemos que tiene la forma de la campana típica de la producción diaria de un sistema fotovoltaico en un día soleado. También, si miran la serie completa, hay días que no están soleados porque toman los datos diarios con inclusive este tipo de variabilidad. Vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de días. Insertar, gráfico, y aquí podemos ver que varían los datos horarios. No es siempre un día claro, sino que hay días nublados, con lo cual hace más real la simulación. De la misma manera que se realizó el informe en Excel para los datos mensuales, se puede hacer lo que ustedes quieran para datos horarios. Por ese motivo les dejamos ese Excel mensual para que puedan tomarlo como referencia y armar informes tanto horarios como diarios, semanales, mensuales, en el horizonte temporal que ustedes deseen. Esto fue todo. Esperamos que les haya gustado este video, que les sirva. No olviden de suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y esperamos sus comentarios aquí debajo para que nos comenten si les ha servido y si desean que desarrollemos algún otro ejemplo. Así que muchas gracias a todos, saludos y nos vemos pronto.